Factores de riesgo psicosocial en el trabajo: identificación, análisis y prevención. La NOM 035 nos ayuda a identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo en el entorno de trabajo y nos brinda herramientas para evaluar y promover un entorno laboral positivo. Esta norma tiene su fundamento en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, donde la ley impone responsabilidades a los patrones y el cumplimiento del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Según la Organización Mundial de la Salud, el 75% de los mexicanos padecen estrés laboral, colocándose en el primer lugar mundial por arriba de China y Estados Unidos. Este trastorno psicosocial repercute directamente en la productividad de las empresas. Esta norma entró en vigor el 23 de octubre del 2019 y un año después en su segunda fase, aplicándose en todos los centros de trabajo. Las organizaciones están obligadas a tomar medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, como la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y de exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Se considera acontecimiento traumático severo aquel experimentado durante o con motivo del trabajo. Se caracteriza porque representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas. Algunos ejemplos son explosiones, derrumbes, incendios, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros, homicidios, entre otros. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Él se encargará de establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple a. La prevención de factores de riesgo psicosocial, b. La prevención de violencia laboral y c. La promoción de un entorno organizacional favorable. Algunas obligaciones de los trabajadores serán observar y participar en las medidas de prevención y control, abstenerse de realizar prácticas contrarias, participar en la identificación de factores de riesgo, informarse y participar activamente en eventos de formación y someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Las condiciones en el ambiente de trabajo se refieren a condiciones peligrosas e inseguras o deficientes e insalubres, es decir, a las condiciones del lugar de trabajo que bajo ciertas circunstancias exigen del trabajador un esfuerzo adicional de adaptación. Las cargas de trabajo se refieren a las exigencias que el trabajo impone al trabajador y que exceden su capacidad. Pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales y de responsabilidad, así como cargas contradictorias o inconsistentes. La falta de control sobre el trabajo es la posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones en la realización de sus actividades, la iniciativa y la autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y manejo del cambio, así como la capacitación, son aspectos que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. Estos elementos, cuando son inexistentes o escasos, se convierten en un factor de riesgo. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo representan una exigencia de tiempo laboral que se hace al trabajador en términos de la duración y el horario de la jornada. Se convierte en factor de riesgo psicosocial cuando se trabaja con extensas jornadas, con frecuente rotación de turnos o turnos nocturnos, sin pausas y descansos periódicos claramente establecidos, ni medidas de prevención y protección del trabajador para detectar afectación en su salud de manera temprana.
Interferencia en la relación trabajo-familia surge cuando existe conflicto entre las actividades familiares o personales y las responsabilidades laborales. Es decir, cuando de manera constante se tiene que atender responsabilidades laborales durante el tiempo dedicado a la vida familiar y personal, o se tiene que elaborar fuera del horario de trabajo. El liderazgo negativo en el trabajo hace referencia al tipo de relación que se establece entre el patrón o sus representantes y los trabajadores, cuyas características influyen en la forma de trabajar y las relaciones de un área de trabajo, y que está directamente relacionado con una actitud agresiva o impositiva, falta de claridad en las funciones en las actividades y escaso o nulo reconocimiento y retroalimentación de su desempeño. La violencia laboral está conformada por 3 puntos. Uno, que es el acoso o acoso psicológico, que son pequeños actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o la integridad del trabajador. Consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente, tales como el desacrédito, insultos, humillaciones, devaluaciones, marginación, indiferencia, comparaciones, rechazo y amenazas, las cuales llevan al trabajador a la depresión, al aislamiento, a la pérdida de autoestima. Para efectos de esta norma no se considera el acoso sexual. 2. El hostigamiento, que es el ejercicio de poder de una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor, en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. El 3, que son malos tratos, que son aquellos que consisten en insultos, burlas, humillaciones o ridiculizaciones del trabajador, realizados de manera continua, más de una vez o en diferentes ocasiones. La evaluación del entorno organizacional debe comprender el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación adecuada para la realización de sus tareas, la definición precisa de responsabilidades, la participación proactiva y comunicación entre el patrón y sus representantes y los trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo y la evaluación y reconocimiento del desempeño. Se someterá a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determina la presente norma, y a las que al respecto emita la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y a falta de estas, los que indique la institución de seguridad social o privada, o el médico, psicólogo o psiquiatra del centro de trabajo de la empresa.